Texto escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. No creo que la gente entienda lo cerca que estuvo España de tomar un rumbo completamente distinto en el siglo XX. Hoy, 7 de diciembre de 2025, miramos atrás. Casi 90 años nos separan del inicio de la Guerra Civil Española. Todos sabemos cómo terminó. Franco ganó. Su dictadura duró casi 40 años. Pero, ¿y si no hubiera sido así? ¿Qué habría pasado si el otro bando, el republicano, hubiera ganado la guerra? Y más concretamente, ¿qué habría pasado si los comunistas, con la ayuda de Stalin, hubieran tomado el control? Esto no es un juego de fantasía. No vamos a hablar de dragones ni de viajes en el tiempo. Vamos a hacer algo más serio. Usar los hechos, los personajes reales y la lógica para explorar un camino que España no tomó. Es un ejercicio de historia contrafactual, una forma de entender mejor nuestro pasado, imaginando un presente diferente. A veces, para comprender por qué estamos donde estamos, hay que pensar en dónde podríamos haber estado. La pregunta es potente. Una victoria republicana no significaba automáticamente una España comunista. Mucha gente se olvida de esto. Un lío de ideologías diversas, socialistas de distintos tipos, anarquistas, republicanos liberales, nacionalistas vascos y catalanes, y sí, también comunistas. Pero en 1936, el Partido Comunista de España, el PCE, era pequeño, muy pequeño. Su poder creció durante la guerra, sobre todo porque eran los únicos que recibían ayuda importante de fuera. La Unión Soviética de Stalin les mandaba armas, asesores y material. A cambio, claro, pedían influencia. Así que la pregunta clave es, ¿podría esa influencia haberse convertido en un control total? ¿Podría una victoria militar haber llevado a la creación de una república popular al estilo de Europa del Este? Este ejercicio nos obliga a ser honestos. No se trata de decir que un bando era bueno y el otro malo. La historia es más complicada. Una España comunista habría tenido sus propias sombras, sus propias víctimas. Habría sido, sin duda, un régimen autoritario. La dictadura de Franco fue brutal. Pero una dictadura comunista, bajo la tutela de Stalin, probablemente también lo habría sido. Lo que intentamos hacer aquí es dibujar un retrato robot de esa España que nunca existió. ¿Cómo sería su gobierno, su economía, su relación con el mundo? ¿Cómo habría sido la vida de la gente normal, la que siempre paga los platos rotos de la historia en ese país imaginario? Así que, vamos a ello, vamos a rebobinar la cinta hasta 1939. Imaginemos que, contra todo pronóstico, las tropas republicanas, reorganizadas y rearmadas por los soviéticos, consiguen derrotar al ejército de Franco. La guerra termina, pero la paz no empieza realmente. Comienza otra lucha, la lucha por el poder dentro del bando vencedor. Y en ese caos, un grupo bien organizado, disciplinado y con el apoyo de una superpotencia extranjera, tiene todas las de ganar. Los comunistas se preparan para tomar el control total. Este es el punto de partida de nuestra historia alternativa. Una historia que nos ayudará a entender mejor la que sí ocurrió. Para entender qué hubiera significado una victoria comunista, primero hay que entender qué era el bando republicano. Y no era una cosa sola, era un puzzle con piezas que no siempre encajaban. Por un lado, tenías a los republicanos moderados, gente como Manuel Azaña, que solo querían defender la democracia y la legalidad. Creían en un sistema parlamentario, en las libertades y en las reformas sociales, pero dentro de un orden. Eran los herederos de la Segunda República que se proclamó en 1931. Para ellos, la guerra era una catástrofe que había que ganar para volver a la normalidad democrática. No querían una revolución, sino salvar la república que ya tenían. Luego estaban los socialistas, el PSOE, que también estaban divididos. Había un ala más moderada, liderada por Indalecio Prieto, que colaboraba con los republicanos. Y había otra ala más radical, la de Largo Caballero, que hablaba de una dictadura del proletariado y de una revolución social. Los socialistas tenían mucho peso, controlaban sindicatos importantes como la UGT, y contaban con un gran apoyo popular.
Su visión de España era la de un país con una fuerte intervención del Estado en la economía, con nacionalizaciones y con derechos para los trabajadores. Pero no todos estaban de acuerdo en cómo llegar ahí ni en si debían aliarse con los comunistas para conseguirlo. Y por supuesto estaban los anarquistas. Esto es algo muy español. En ningún otro lugar de Europa tenían tanta fuerza. La CNT-FAI era un sindicato y una organización gigantesca, sobre todo en Cataluña y Aragón. Ellos no querían un Estado, ni comunista ni de ningún tipo. Su sueño era una sociedad sin gobierno, sin policía, sin dinero, organizada en comunas libres y autogestionadas. Durante la guerra, en las zonas que controlaban, llegaron a abolir la propiedad privada y a colectivizar la tierra y las fábricas. Para ellos, los comunistas eran tan enemigos como los fascistas. Los veían como autoritarios que querían crear un nuevo Estado opresor. En medio de todo este lío, el Partido Comunista, el PCE, empezó a crecer. Antes de la guerra, eran 4 gatos, pero con la ayuda soviética, se convirtieron en el grupo mejor organizado y disciplinado. Su mensaje era claro y simple: primero, ganar la guerra. Luego, ya veremos. Esto atrajo a mucha gente que estaba harta del caos y de las divisiones en el bando republicano. Los comunistas crearon un ejército popular eficaz, con comisarios políticos que aseguraban la lealtad ideológica. Pero su poder dependía casi por completo de Moscú. Sin las armas y los asesores de Stalin, su influencia se habría desvanecido. Eran una pieza importante del puzzle, pero no eran el puzzle entero. Para que los comunistas pasaran de ser una facción importante a dominar toda España, no bastaba con ganar la guerra. Necesitaban que ocurrieran varias cosas, y bastante extremas. Primero, y lo más obvio, la ayuda de la Unión Soviética tendría que haber sido masiva y sostenida, mucho más de lo que fue en la realidad. Stalin fue cauto. Ayudó a la República para desgastar a la Alemania de Hitler, pero nunca se comprometió a fondo. Para una victoria comunista, Stalin tendría que haber decidido que España era una pieza clave en su tablero geopolítico, y habría tenido que enviar miles de tanques, aviones y asesores. Básicamente, implicarse en España como Hitler y Mussolini se implicaron con Franco, algo que nunca estuvo dispuesto a hacer. Segundo, los comunistas habrían necesitado eliminar a sus rivales internos. Y cuando decimos eliminar, no nos referimos solo a ganarles en un debate. Hablamos de una purga. Ya lo empezaron a hacer durante la guerra. Los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona son el mejor ejemplo. Allí, las fuerzas comunistas y del gobierno republicano se enfrentaron a tiros con los anarquistas y los marxistas del POUM. El líder del POUM, Andreu Nin, fue detenido, torturado y asesinado por agentes soviéticos. Para tomar el control total, tendrían que haber repetido esa jugada a gran escala, ilegalizar a la CNT, purgar a los socialistas no afines y aplastar cualquier tipo de oposición armada. Habría sido una pequeña guerra civil dentro de la victoria republicana. Tercero, necesitaban el control absoluto del ejército y de la policía. Ya habían dado pasos en esa dirección. Su estrategia era infiltrar sus militantes en los puestos clave del Ejército Popular de la República. Los comisarios políticos, una figura importada del Ejército Rojo Soviético, eran sus ojos y oídos en cada unidad. Su misión era asegurar la lealtad y la moral, pero también vigilar a los oficiales que no eran comunistas. Tras una hipotética victoria, habrían completado este proceso. El ejército se habría convertido en el brazo armado del partido, y las fuerzas de seguridad del Estado se habrían transformado en una policía política, al estilo de la NKVD soviética, dedicada a perseguir a los enemigos del pueblo. Finalmente, todo esto tenía que ocurrir en un contexto internacional favorable. En la realidad, Francia y Reino Unido mantuvieron su política de no intervención, que en la práctica perjudicó a la República y benefició a Franco. Para que los comunistas triunfaran, o bien estas potencias habrían tenido que intervenir a favor de la República, algo impensable, o bien habrían tenido que resignarse a tener un satélite soviético en el sur de Europa. Quizás, si la tensión con Hitler hubiera aumentado más rápido, podrían haberlo visto como un mal menor. Pero es una carambola muy difícil. Requería un apoyo total de Stalin, la liquidación de sus aliados y una pasividad temeraria de las democracias occidentales.
Imaginemos que lo consiguen. La guerra ha terminado, los rivales han sido purgados. Nace la República Popular Española. ¿Cómo sería vivir ahí? Pues políticamente, sería un sistema de partido único. El Partido Comunista Español, siguiendo el modelo soviético, controlaría todo: el gobierno, los tribunales, los medios de comunicación, las escuelas. No habría elecciones libres ni pluralismo político. La propaganda sería constante, con retratos de los líderes del partido y de Stalin en todas partes. Cualquier crítica al régimen sería considerada contrarrevolucionaria y duramente castigada. Se crearía una policía secreta, una seguridad del Estado, cuya única función sería vigilar, detener y reprimir a cualquier disidente. Sería el fin de la libertad de expresión y de asociación. En la economía veríamos una colectivización forzosa. Adiós a la propiedad privada. Las grandes fincas y latifundios, y también las pequeñas propiedades agrarias, serían expropiadas y convertidas en granjas colectivas estatales, los famosos colloses. En las ciudades, las fábricas, los bancos y los comercios pasarían a ser propiedad del Estado. La economía estaría dirigida por planes quinquenales diseñados desde un ministerio en Madrid, que decidiría qué se produce, cuánto y a qué precio. Esto, como se vio en la Unión Soviética, probablemente llevaría a la ineficiencia, la escasez de alimentos y bienes de consumo, y la aparición de un mercado negro. La gente haría largas colas para conseguir productos básicos. La iniciativa individual sería anulada por completo. Socialmente, el régimen intentaría crear un hombre nuevo socialista. La religión sería perseguida. La Iglesia Católica, que apoyó masivamente a Franco, sería vista como un enemigo del Estado. Se confiscarían sus propiedades, se prohibiría la enseñanza religiosa y se encarcelaría a sacerdotes y monjas. La educación estaría totalmente controlada por el partido, enseñando a los niños desde pequeños la ideología marxista-leninista y la lealtad ciega al líder. Habría avances en áreas como la alfabetización o la sanidad pública, como ocurrió en otros países comunistas, pero a un coste altísimo en libertades. La cultura estaría al servicio del régimen, solo se permitiría el realismo socialista, un arte que glorificara al partido y a los trabajadores. En cuanto a las relaciones internacionales, España se habría convertido en un satélite de la Unión Soviética, un peón en el tablero de la Guerra Fría, que seguramente habría empezado antes. Tendríamos bases navales soviéticas en Cartagena o Ferrol, y el estrecho de Gibraltar se convertiría en un punto de máxima tensión mundial. España estaría aislada de Europa Occidental y de Estados Unidos. Seríamos parte del bloque del Este, comerciando principalmente con países como Polonia, Checoslovaquia o la propia URSS. No habríamos entrado en la OTAN ni en la Comunidad Económica Europea. Nuestro destino habría estado atado al de Moscú, para lo bueno y sobre todo, para lo malo. A primera vista, la España de Franco y esta hipotética España comunista parecen polos opuestos. Una, nacional católica, de extrema derecha; la otra, atea, de extrema izquierda; una, aliada de Hitler y Mussolini al principio; la otra, un satélite de Stalin. Las ideologías que las justificaban eran enemigas mortales: fascismo contra comunismo. Franco hablaba de la cruzada, de la reserva espiritual de Occidente y de la unidad sagrada de la patria. El régimen comunista hablaría de la lucha de clases, el internacionalismo proletario y la dictadura del proletariado. Los símbolos serían opuestos: el yugo y las flechas contra la hoz y el martillo. Los enemigos, también los rojos y masones para Franco, los fascistas y burgueses para los comunistas. Sin embargo, si rascamos un poco la superficie, empezamos a ver parecidos inquietantes. Ambos serían dictaduras, regímenes de terror basados en la supresión de las libertades. En ambos casos, habría un partido único que controla todos los resortes del poder. En ambos, una policía política dedicada a perseguir a la disidencia, la Brigada Político-Social Franquista frente a la seguridad del Estado comunista. Habría campos de concentración y presos políticos en ambos escenarios. La propaganda sería el pan de cada día, con un culto a la personalidad del líder,
el caudillo Franco por un lado, el secretario general del partido por el otro. La justicia estaría al servicio del poder, no de los ciudadanos. En lo fundamental, en la falta de libertad, se parecerían mucho. Económicamente, también encontraríamos paralelismos, aunque parezca mentira. La España de Franco, sobre todo en sus primeros años, fue autárquica. Una economía cerrada, muy intervenida por el Estado, que controlaba la producción, los precios y el comercio exterior. La España comunista tendría una economía planificada, totalmente estatalizada. El resultado práctico para la gente podría ser similar en muchos aspectos: escasez, racionamiento, falta de bienes de consumo y un mercado negro floreciente. La gran diferencia es que el franquismo defendía la propiedad privada de los amigos del régimen, mientras que el comunismo la aboliría por completo. Pero en ambos casos, la libertad económica sería nula. Y en política internacional, los dos regímenes llevarían a España al aislamiento. Franco fue un apestado internacional durante años, hasta que la Guerra Fría le convirtió en un aliado útil para Estados Unidos por su anticomunismo. La España comunista también estaría aislada, pero del otro lado del telón de acero. Sería vista con hostilidad por las democracias occidentales. En lugar de bases americanas, en Torrejón y Rota, tendríamos bases soviéticas. En lugar de turistas europeos en Benidorm, tendríamos delegaciones de sindicatos de Europa del Este. Serían dos formas distintas de estar solos en un mundo dividido en dos bloques. Dos caras de la misma moneda autoritaria. Llegados a este punto, alguien podría decir: bueno, todo esto está muy bien, pero no pasó. ¿De qué sirve? Es una buena pregunta. Imaginar estos escenarios no es solo un pasatiempo para frikis de la historia. Tiene un valor real. Primero, nos ayuda a entender que la historia no está escrita de antemano. Las cosas no pasan porque sí. Dependen de decisiones, de casualidades, de pequeños detalles. El franquismo no era el destino inevitable de España. Hubo otros futuros posibles, aunque quizás no fueran mejores. Pensar en una España comunista nos obliga a valorar más la compleja transición a la democracia que sí tuvimos, con todos sus defectos. Este ejercicio también nos sirve para relativizar las ideologías. Nos muestra que, llevadas al extremo, ideologías opuestas pueden acabar produciendo resultados terriblemente parecidos. Una dictadura es una dictadura. Da igual si se envuelve en una bandera roja o en una rojigualda. El sufrimiento de un preso político en un gulag soviético no es muy diferente del de un preso en un campo de concentración franquista. Al final, lo que importa no son las grandes palabras, patria, revolución, pueblo, sino el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. Y tanto el fascismo como el comunismo estalinista demostraron un desprecio absoluto por el individuo. Además, nos obliga a mirar nuestro presente con otros ojos. Cuando analizamos los ingredientes necesarios para que una dictadura se imponga: control de los medios, eliminación del rival, politización de la justicia, creación de un enemigo interno, aprendemos a detectar las señales de peligro en nuestra propia sociedad. Nos vuelve más críticos y menos crédulos. Nos enseña que la democracia y la libertad no son regalos que caen del cielo, son frágiles. Hay que cuidarlas cada día, porque las derivas autoritarias, de un signo o de otro, siempre están al acecho, esperando su oportunidad. En definitiva, imaginar una España comunista no es defender a Franco. Tampoco es decir que todos los republicanos eran estalinistas. Es, simplemente, reconocer que la historia pudo ser diferente, y que esa alternativa probablemente no habría sido un paraíso. Nos enseña a desconfiar de las soluciones simples y de los que prometen el cielo en la tierra a cambio de nuestra libertad. La historia real, la que nos ha traído hasta hoy, es complicada y está llena de claroscuros. Pero es la nuestra. Y entender los caminos que no se tomaron es, quizás, la mejor manera de asegurarnos de que elegimos bien el camino que nos queda por delante. Al final, la historia es más que solo una colección de hechos y fechas. Es una memoria viva que moldea nuestra comprensión de quiénes somos y a dónde podríamos ir. Al reflexionar sobre los caminos no tomados, sobre una España que pudo haber sido, no solo honramos a quienes vivieron esos tiempos turbulentos,
sino que también agudizamos nuestra conciencia del presente. Las fuentes y los testimonios nos recuerdan, la lucha entre la libertad y el autoritarismo no se limita a las páginas de los libros de historia. Es una negociación constante, renovada con cada generación. Las voces de los supervivientes, el trabajo de los historiadores y las lecciones incrustadas en los archivos cumplen un propósito crucial. Nos advierten contra la complacencia, nos recuerdan que el precio de la libertad es la vigilancia y que olvidar el pasado es la forma más segura de repetir sus errores. Mientras cerramos este viaje, recordemos que imaginar historias alternativas no se trata de nostalgia o arrepentimiento. Se trata de aprender para que los sacrificios, las esperanzas y las advertencias de quienes nos precedieron no se pierdan. Para que nosotros también podamos elegir sabiamente cuando nos enfrentemos a las encrucijadas de nuestro propio tiempo. Gracias por vernos y por mantener viva la historia.